Bienvenidos a CONEM 2020 Sonríe. Es para mí un enorme privilegio poder dirigirme a ustedes un motivo de gratitud. Les saludo con una hermosa sonrisa desde Palma de Mallorca, esta isla maravillosa. A todos mis hermanos, hermanas en México, mi amado y añorado país, y a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Reciban un gran abrazo virtual, un saludo lleno de afecto. Quiero agradecer a Hilda y a todo su excelente equipo porque hacen posible CONEM 2020 Sonríe. El tema de nuestro congreso es precisamente Sonríe. Yo estoy convencida que la sonrisa es la expresión más genuina del gozo. Y quizás te preguntes, ¿por qué hablar de sonrisas y de gozo en medio de este año 2020 donde las cosas están realmente trágicas? Pues precisamente por eso, porque creo que hoy más que nunca necesitamos recuperar la sonrisa, hacer un alto y reflexionar sobre todo lo que nos está sucediendo, poder encontrar recursos en la palabra, en nuestra relación con Dios y en la cobertura de nuestras iglesias locales que nos permitan enfrentar el tsunami que nos ha venido. Recursos no solo para reaccionar, sino para responder adecuadamente a los desafíos que tenemos por delante. ¿Qué es el gozo? Vamos empezando por ahí. Gozo es uno de los signos infalibles de la presencia de Dios en nuestra vida. Es como un sello de propiedad. Tenemos que recordar que el Evangelio significa precisamente buenas noticias de gran salvación. Por eso, un cristiano triste, taciturno, amargado, con cara larga, pues es precisamente una gran contradicción en sí misma. La vida, no se me malentienda, no tiene que ser fácil para que sea llena de gozo. De hecho, cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de una vida color de rosa, sin problemas, maripositas en el estómago, sentimientos de euforia y de felicidad. Lo primero que hay que hacer es dejar muy claro que existe una gran diferencia entre eso que llamamos felicidad y gozo. La felicidad es un sentimiento efímero y fluctuante que depende de las circunstancias. Si todo me va bien, pues soy feliz. Si todo me va mal, me siento infeliz. Y el gozo es muy diferente a eso. El gozo tiene que ver con tres cosas principalmente. La primera, la seguridad de que Dios está en control de todos los detalles de mi vida. La segunda, la confianza de que finalmente cualquier cosa que esté atravesando yo, todo va a salir bien. Y tercera, la decisión intencionada de alabar a Dios en todas las cosas. Ese es el gozo. Podríamos decir que la felicidad es este sentimiento que nos abandona con facilidad, especialmente cuando las circunstancias se ponen difíciles. Pero el gozo no, es todo lo contrario, es una convicción que nos sostiene y que nos permite, otra vez, en circunstancias difíciles, mantener la alegría, la tranquilidad y la paz. Como ven, el gozo es mucho más profundo, mucho más estable y definitivamente más accesible de lo que quizás nos hayamos imaginado. Y esto quiere decir que yo puedo estar pasando por circunstancias terribles, ciertamente infelices como las de este año 2020, pero aún así tener gozo. Gozo a pesar del COVID, gozo en medio del COVID y gozo incluso con COVID. Es una manera sencilla de resumirlo. El gozo no es la ausencia de problemas, ni vivir en la negación o ignorar el dolor o la aflicción. Es más bien la evidencia de la presencia de Jesús en nuestra vida. Yo me pregunto cuántas personas con las que convivimos en el día a día nos considerarían a nosotros personas llenas de gozo y de sonrisas. He escogido la carta de los Filipenses o a los Filipenses para hablar del tema de hoy, porque es una carta que destila gozo por todas partes. Donde quiera que vas a la carta encuentras gozo, gozo, gozo. Lo cual
si lo pensamos bien, es sorprendente y casi inesperado, porque las circunstancias que estaba atravesando el propio autor de la carta y los recipientes de esta carta distaban mucho de ser una situación ideal. Esta carta fue escrita en el año 62 después de Cristo aproximadamente por Pablo, cuando se encontraba en una cárcel en Roma. Él había sido arrestado en Jerusalén por predicar el Evangelio y llevaba 2 años enfrentando ya diversos procesos, entrando y saliendo de la cárcel, hasta que finalmente, como ciudadano romano, apeló al César para que éste juzgara su caso. Y es irónico porque Pablo siempre deseó ir a Roma, siempre lo tuvo en su corazón, solo que él quería ir como predicador, no como prisionero. Pero bueno, esto tiene un cierto toque de humor. Así que lo encontramos en Roma, en una prisión, encadenado a soldados que cambiaban turno cada 6 horas, esperando su veredicto. Pablo estaba muy consciente que enfrentaba la posibilidad de la muerte en cualquier momento. Ahora, yo quiero que pienses que las cárceles o las prisiones de aquel entonces no tienen nada que ver con las prisiones de hoy en día. Las condiciones eran muy distintas. Y es desde allí donde Pablo nos escribe esta maravillosa carta. ¿Qué habrías escrito tú en esas mismas condiciones? Seguramente te habrías quejado un poquito, ¿no? Que estoy, pobre de mí, nadie me quiere, todo el mundo me ha abandonado, no tengo nada, me falta alimento, me han herido, estoy lastimado, tengo miedo por mi vida. Son cosas que quizás estarían en esa carta, pero no Pablo. Pablo no escribe en esos términos, él escoge una vía muy diferente. De hecho, todos los comentaristas que he consultado sobre el libro de Filipenses, sobre la epístola de Filipenses, están de acuerdo en señalar que el hilo conductor de esta carta es el gozo. Conforme nos adentramos un poco en el trasfondo histórico de esta carta, mi oración es que tu sonrisa crezca de oreja a oreja y que con el ejemplo de Pablo tu corazón sea animado, aliviado de tus cargas. Te propongo que analicemos 3 aspectos en los que podemos encontrar gozo donde menos te lo esperas. Así es, gozo inesperado. El primer aspecto en el que encontramos gozo donde menos te lo esperas es en la misma persona de Pablo, el autor de la carta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el nombre de Pablo antes de que él tuviera un encuentro con Cristo? ¿Te acuerdas? Sí, claro, Saulo de Tarso. Ahora, cuando piensas en Saulo de Tarso, ¿te lo imaginas con una sonrisa? No, claro que no. Claro que no nos lo imaginamos con una sonrisa. Fíjate cómo se describe Pablo a sí mismo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hombre bastante religioso. Después, cuando él está dando su testimonio en el libro de los Hechos, Lucas registra en palabras de Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Un voto de consentimiento, por supuesto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué dolor ha de haber sido para Pablo recordar esos eventos. Mira cómo lo describe Lucas. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Me da la imagen como de un depredador que está al acecho de su presa. Es fuerte cuando pensamos en Pablo o en Saulo desde estos términos. Pablo en sus orígenes, como Saulo de Tarso,
no es lo que digamos una representación del gozo y la alegría. Al contrario, es imposible imaginárselo con una sonrisa. Es más bien la encarnación de la religiosidad en su máxima y peor expresión. Un hombre exigente, perfeccionista, cruel, iracundo, lleno de celo, fanático, dispuesto a llevar a la muerte a hombres y a mujeres simplemente porque no pensaban como él. Y él consideraba o justificaba todo esto diciendo o pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero algo poderosísimo le sucedió a él y dentro de él que cambió totalmente esta historia. En uno de esos viajes de cacería, la Biblia registra que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Dice que de repente, así como Dios hace las cosas, de repente cayó al suelo, vio un gran resplandor como un rayo y le oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se rindió delante del Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Desde este momento, desde aquel momento, Pablo fue transformado por este encuentro, fue salvo, se rindió al Señor. Y algo muy importante para el tema que estamos revisando, la semilla del gozo fue plantada en su corazón. Una semilla que creció y creció hasta dar su fruto, y un fruto abundante que permeó toda su vida. A partir de ese momento, Pablo nunca fue el mismo. Veamos algunas pinceladas de cómo va creciendo esta semilla del gozo. En su primer viaje misionero lo encontramos en Antioquía, enfrentando el rechazo de toda la gente, porque los judíos pues lo consideraban un traidor, y todavía algunos cristianos creyentes pues tenían muchas sospechas de si realmente su conversión había sido genuina. Y lo vemos que lo expulsan de todas las ciudades, pero el texto dice que él estaba lleno de gozo y del Espíritu Santo. ¿Gozo por ser rechazado? Pues sí, porque el gozo no es una emoción que depende de si las cosas van bien o de si la gente me quiere o no me quiere. El gozo va más allá, es algo mucho más estable y mucho más firme. Veamos otra pincelada, y esta es bien interesante. Pablo en su carta a los Romanos, cuando está tratando un problema de división en la iglesia originado precisamente por cuestiones religiosas, esas mismas cuestiones que en otro tiempo lo habrían llevado a matar, a perseguir, la gente en la iglesia estaba discutiendo si debían de comer tal o cual cosa, o si debían cumplir tal o cual rito. Y él concluye y les dice: porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, en paz y gozo. ¡Wow! Pablo ya no era aquel religioso legalista y recalcitrante, lleno de autojusticia, que estaba dispuesto a matar por defender sus razones. Él era ahora una persona llena de gracia, entendida en la misericordia y en la justicia de Dios. Él estaba convencido que el gozo es una evidencia del gobierno de Dios, de la presencia de Dios, de la actividad de Dios en medio de su iglesia. Este reino de Dios que viene a sanar conductas y relaciones tóxicas. Más adelante a los Gálatas él les escribe que el fruto del Espíritu es, así es, gozo. Y que el propósito de dicho fruto es promover el bienestar del prójimo, rompiendo toda barrera de separación. Ya no hay clases sociales, ya no hay género, ya no hay raza que nos divida y nos excluya los unos de los otros. El gozo, dice Pablo, es la evidencia más clara de andar en el Espíritu, pues es el Espíritu quien nos capacita para amar, para tener gozo, para tener paz, dominio, templanza, para hacer aquello que no podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Quiere decir que Pablo empezó a tomar este asunto del gozo como algo muy serio y lo hizo parte de su vida, lo metabolizó, lo incorporó, tanto
que cuando él va camino a Jerusalén, donde finalmente lo arrestarán y de ahí lo mandarán a Roma, como ya lo habíamos mencionado, todo el mundo está intentando detenerlo y le previenen: no te vayas, te van a hacer daño, vas a enfrentar la muerte. Y él responde al liderazgo de la iglesia de Éfeso diciéndole: no se preocupen, ya lo sé, ya el Espíritu me ha dicho por todos lados que lo único que me espera allí es prisiones y tribulaciones, pero no me importa. Y dice: ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Así que sí, allí donde menos lo esperábamos, encontramos gozo. Tenemos esperanza, hermana. Si Pablo, siendo un religioso como fue, me lo imagino hasta gruñón, pudo ser transformado hasta llegar a ser el apóstol del gozo, sonríe que tú y yo también podemos ser transformadas, porque entendemos que no depende de nuestro esfuerzo, no depende de lo que tenga o de lo que no tenga, de lo que haya hecho o haya dejado de hacer, de lo que piensen los demás de mí, no depende de mi personalidad, depende del hecho de haber tenido un encuentro con Jesús. La verdadera razón para el gozo que Pablo estaba experimentando es esta relación tan estrecha que él tenía con Jesús. De manera voluntaria, lo dice en los primeros versículos, Pablo, siervo de Jesucristo, él decidió consagrar su vida a él y ya no vivir más para sí mismo. El gozo para Pablo fue una consecuencia de seguir este camino de servicio y de dedicación a la voluntad de su Señor. Fue así como Pablo encontró el gozo. Así que, hermana, tú y yo tenemos esperanza de poder vivir en esa misma dimensión, porque cuando tenemos un encuentro con Dios, descubrimos quién es Él y quiénes somos nosotros y cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para cumplir nuestro propósito y nuestro destino. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, experimentamos el infinito amor del Padre que nos sumerge en esta nueva dimensión y que nos viene a dar esa sanidad en todas nuestras relaciones, nuestra relación con Él, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los demás, y nos permite amar y ser amados. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, somos transformados conforme damos lugar a la obra dinámica del Espíritu en nuestro corazón, y poco a poco vamos manifestando en nuestra vida el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, aún en medio de las peores circunstancias. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, tenemos la certeza, la confianza, la convicción, la seguridad de que Él está con nosotros, en nosotros, por nosotros, y que nunca nos va a abandonar. Y eso, mi querida hermana, es lo único verdaderamente estable en nuestra vida. Y hoy más que nunca ha quedado probado en este año 2020, en que hemos sufrido un sacudimiento como el que hemos sufrido, donde nada de lo que era para nosotros antes una fuente de seguridad ha quedado estable. Ya no tenemos la salud, ya no tenemos las finanzas, ya no tenemos las relaciones, ya todas esas idolatrías que teníamos se han resquebrajado, y la única certeza que nos queda es nuestra relación con Dios. Él es el único que no nos abandona. El segundo aspecto en el que encontramos gozo, allí donde menos lo esperamos, es en una situación pero que muy difícil. Pablo fue a Filipos no porque quería ir, sino porque el Señor lo obligó a ir. En su segundo viaje misionero, él quería ir en cierta dirección y el Espíritu le dijo que no, y después él propuso otra y el Espíritu volvió a decirle que no. Los no de Dios son muy importantes porque también son una respuesta, aunque a veces pues no nos gustan mucho. Dios le da una visión y ve a un hombre macedonio que dice: ven y ayúdanos. Pablo entendió que Dios lo estaba dirigiendo a Filipos. Y cuando llega a Filipos, obviamente, está buscando a un hombre macedonio, el que vio en la visión, pero no lo encuentra.
Y la costumbre de Pablo cuando llegaba a un lugar nuevo era ir a la sinagoga y desde allí predicar y enseñar. Pero se ve que en Filipo no había sinagoga, quizás no tenían estos 10 varones judíos que eran el mínimo para poner una sinagoga en un lugar. Y pues va al río, allí donde se está celebrando la oración. Y en el río se encuentra no a un hombre, sino a una mujer llamada Lidia. Y empieza a compartir el evangelio con ella. No era exactamente lo que él esperaba, pero fue un principio. Pero las cosas empiezan a complicar para Pablo. Estando en Filipos, él libera a una joven esclava que estaba poseída por demonios y sus dueños, pues obviamente se enfadaron un montón, pues se les acabó el chiringuito, ¿no? Y entonces a causa de todo este alboroto, Pablo va a dar a la cárcel y es azotado, es golpeado, injustamente retenido, y la Biblia nos cuenta esta historia, ¿no? Que en medio de la noche, cuando estaban ahí en la más profunda oscuridad, ellos, Pablo y Silas, empezaron a adorar al Señor. Adorar al Señor en medio del gozo. Esa es una convicción que nace de lo profundo. Solamente cuando sabemos que Dios está en control, que al final todo obrará para bien, podemos responder a Dios desde la adoración más genuina. Y es en esta adoración que todo el mundo, que todos los que estaban allí en la prisión estaban escuchando, que viene la respuesta del Señor. Hay un terremoto, las puertas de la cárcel son abiertas y el carcelero pues entra en pánico y está a punto de suicidarse cuando Pablo le dice: detente, aquí estamos todos. ¿Ustedes se imaginan el impacto en la vida de este carcelero? La respuesta de Pablo y Silas a la injusticia fue tan impactante, fue tan diferente, que el carcelero dijo: yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, que se habían ganado el derecho de testificar por la respuesta que habían tenido tan impactante, pues le testifican y le dicen cómo puede ser salvo. Y la palabra registra algo muy interesante, que dice que el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Así que Pablo no solamente compartió el evangelio con el carcelero, sino también el gozo. Así empezó la iglesia de Filipos, con una mujer comerciante, con una joven esclava liberada, con un carcelero y su familia. Los años pasaron y la iglesia en Filipos creció. Y se ve que Pablo y la iglesia de Filipos mantuvieron una relación muy especial, de mucho cariño, de apoyo mutuo, porque cuando la iglesia se entera de que Pablo está en la cárcel, otra vez, pero esta vez en Roma, pues le mandan una ofrenda, le mandan ayuda, porque allí en las cárceles no es que te dieran comida y vestido. Ahí, si no tenías quien te ayudara, te iba bastante mal. Entonces la iglesia se preocupó por Pablo y mandan esta ofrenda, y Pablo escribe esta carta como una respuesta a la ofrenda de ellos y como una manera de agradecerles y darles noticias de cómo él estaba. Ya dijimos que probablemente tú y yo no hubiéramos contestado de la misma manera que Pablo contestó. Él no se queja, sino que escribe una carta llena de gozo. Ahora, yo quiero que pensemos en algo. No es que a Pablo le hubieran lavado el cerebro, no es que Pablo fuera un masoquista, no es que él no sintiera el dolor o no sintiera las punzadas del hambre, o que no le afectara la miseria de la noche en el mar, ahí todo congelado. No, él estaba consciente de que estaba en una prisión fría, húmeda, encadenada a un guardia, y muy probablemente, si tú le preguntabas si él prefería estar en otra situación, te diría que sí. Esto no me gusta. Él era un ser humano. Pero Pablo había aprendido a lo largo del tiempo
que Dios es la única fuente de gozo estable que él tenía. Él ya había experimentado el dolor de que los amigos lo abandonaran, que las ciudades le cerraran las puertas. Él había aprendido a confiar que Dios estaba en control y que no importaba lo que sucediera, él estaría bien. Y fue esa convicción la que le permitió elegir intencionalmente enfocarse en lo que no podía ver con sus ojos, pero que sí podía ver con su espíritu. Y es por eso que Pablo tiene toda la autoridad, aún al pasar de los años, de decirnos: regocijaos, dad gracias a Dios en todo, que estemos contentas con lo que tenemos, que seamos pacientes en la aflicción, que no nos desanimemos, porque en medio de una situación difícil, aún ahí podemos experimentar el gozo, porque el gozo no es un sentimiento, es una certeza, es una convicción. El tercer aspecto en el que encontramos gozo, donde menos lo esperamos, es en un propósito muy difícil. Personas difíciles como Pablo, en situaciones difíciles como la cárcel, encontraron en medio de su dolor el propósito de Dios. Es muy importante. Pablo tenía la capacidad de interpretar lo que le estaba sucediendo, no a la luz de sus emociones y sus circunstancias, sino a la luz de sus convicciones. Muy importante. Él sabía que Dios estaba en control de toda la situación. Y si Dios está en control, un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios sabio, Pablo sabía que al final todo tenía un propósito y serviría para bien. Fíjese lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo este sufrimiento que les he estado contando, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo pudo experimentar gozo en toda esta situación terrible porque encontró un propósito en medio de todo el sufrimiento. Fíjense, qué interesante. Pablo tuvo la oportunidad de testificar a cada uno de los guardias que estaban encadenados ahí. Y no eran cualquier tipo de guardias, eran la guardia pretoriana. Y nunca mejor dicho, él tenía una audiencia cautiva ahí con él durante 6 horas. Imagínense lo que eso significó para el avance del reino. 6 horas ahí, al lado de Pablo, escuchando, recibiendo el Evangelio. Cada uno de estos guardias, estoy segura que fue impactado de una manera única y se convirtieron en mensajeros que esparcirían el mensaje del reino a lugares insospechados. Por eso Pablo dice: las prisiones en las que estoy, a final de cuentas, han servido para que el Evangelio del reino avance. Por otro lado, las iglesias que fundó, los hermanos que lo acompañaban, sus amigos y aún sus enemigos también estaban observando con atención la manera en que Pablo estaba enfrentando el sufrimiento. Y esto se convirtió, hermanos, en una gran lección de vida para todos. Pablo dice que esto produjo ánimo y valentía en los creyentes. Por otro lado, Pablo lo vemos que no tiene temor a la muerte ni al proceso de morir. Él les dice a los filipenses: si vivo, es para beneficio de ustedes, y si muero, estaré con mi Señor, que es 1000 veces mejor. Él realmente no sabía qué escoger. Ya fuera que sucediera una cosa o la otra, él estaba gozoso. Y esta perspectiva de esta libertad le permitía gozar el momento presente y no temer al futuro. Cada día cuando Pablo se levantaba, sabía que ese podría ser el último día de su vida. Y por eso lo vivía con intensidad, lo vivía con propósito, porque él sabía que Dios es el dueño del mañana. Y lo único que Pablo tenía en sus manos era el presente.
el momento de hoy. Queridas hermanas, cuántas lecciones, cuántos tesoros escondidos, cuánto propósito en medio del sufrimiento. Es verdad que algunas de las armas favoritas de Satanás en contra de los seguidores de Cristo son enfermedad, dolor, pérdida, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero también es verdad que nuestro Dios es tan poderoso, tan sabio, tan creativo, que puede utilizar el sufrimiento para revelarnos tesoros escondidos en los secretos del dolor. En este sentido, nuestro Dios es el único Dios creativo capaz de hacer de la nada algo. Él es el Dios poderoso que en medio del caos puede poner orden, y Él es el que puede usar aquello que el enemigo intentó para destruirme como un botín para bendecirme. Aquello mismo que tenía un dardo para derribarme, es lo que Dios puede usar para bendecir mi vida y la de mucha gente. Porque es que cuando somos aplastados como las uvas, muy pocas veces pensamos que nos convertiremos en ese vino exquisito. Es verdad, no podemos controlar lo que nos pasa. Vivimos en un mundo malo, injusto, pecaminoso. No podemos evitar que cosas malas nos sucedan. Estamos tan expuestos, estamos tan vulnerables, y hoy más que nunca lo hemos comprobado. Pero sí que podemos controlar cómo vamos a interpretar eso que nos sucede, cómo vamos a enfrentar eso que nos pasa. Diariamente tenemos que luchar con el pecado, con la enfermedad, con la injusticia, con la pérdida, con la separación, con el luto, con la enfermedad física, mental, la ruina financiera, la muerte incluso. Pero no olvidemos que una cosa es lo que nos sucede y otra cosa es cómo interpretamos, cómo vivimos aquello que nos sucede. Hay tesoros que solamente se encuentran en el sufrimiento. Pablo tuvo que tomar una decisión, y tú y yo también tenemos que tomarla. ¿Vamos a creer a Dios? ¿Vamos a creer en el poder que Él tiene? ¿En el control que Él tiene de mi vida? ¿En la bondad, en el amor, en la sabiduría, en el liderazgo sabio con el que Él me guía? Sabiendo que al final todo obra para bien. ¿Me someteré a Dios en los tiempos difíciles o no? Yo quiero animarte. Yo quiero decirte que el gozo puede surgir en los lugares más inesperados, en las situaciones más inesperadas, en las personas que menos te imaginas, en ti, en mí, personas que necesitamos ese encuentro poderoso con Jesús, que es capaz de transformar y de dar la vuelta a todas las cosas. Yo te animo a que si aún tú no le conoces, que si todavía no has tenido este encuentro con Él, te abras a la posibilidad de que Dios entre a tu vida y que la semilla del gozo, que da un fruto abundante, que te permite atravesar todas estas situaciones y mantener esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, a pesar de, en medio de, e incluso en situaciones difíciles. Te animo a que vivas el gozo, porque es tu derecho como cristiano. Un gran saludo, un enorme abrazo. Dios te bendiga el día de hoy. Sonríe.